va hasta más o menos la adolescencia, que como ven ahí es el 20% aproximadamente de la prevalencia de los pacientes miopes. Cuando son bajitas las miopías, antes de los 6 años tienden a la metropización, lo que yo les decía acá. Si el paciente está entre 6 años o menos y tiene una miopía bajita, lo más probable es que como está dentro del rango de lo que uno espera encontrar, pues el paciente metropice. Entiéndase por metropización es que el ojo queda con los valores normales que uno debería tener en curvatura corneal, en eje entero posterior y en acomodación. El otro, que es tal vez el más alto, el 30%, es el de la edad adulta temprana, que va de los 20 a los 40 años, que es donde tal vez a los pacientes se diagnostican realmente con miopía. ¿Y por qué digo eso? Porque resulta que por debajo de estos 20 años, yo no me atrevería a decir que el 100%, porque pues eso sería muy temerario de mi parte asegurarlo. Pero yo sí podría decir que por encima del 60% los pacientes menores de 20 años que son diagnosticados con miopía, al menos la mitad de esa miopía es por acomodación. Y es donde está el riesgo grande, y es lo que yo les he dicho a ustedes desde el primer día, tal vez que nos vimos, que el riesgo y el reto que también a la vez tenemos nosotros es poder identificar si esos pacientes menores de 20 años realmente son miopes, o cuánto de eso que le encuentra uno es miopía y cuánto es acomodación, ¿sabes? Y yo soy reiterativo, repetitivo, y lo digo porque cuando yo voy y evalúo a los pacientes abajo en la clínica, con los estudiantes, encontramos que efectivamente los pacientes están hipercorregidos, y pues eso es lo que está pasando. Y aparte, más de que uno nos diga toda esta información, pues seguimos cayendo en ese error. Y peor aún, cuando yo dependo solamente del autorred. El autorred, yo voy y muchos pacientes ya confían más en que el examen sea computarizado, que sea manual, pues cuando van, no, es que yo quiero que sea computarizado, y ya también les había dicho que más que computarizado sería digital, que otra cosa. Cuando el paciente va, el autorred, el equipo que hace la refracción de manera automática, pues siempre da más miope o más negativo de lo que normalmente debería ser. O sea que todavía el riesgo es mucho más alto de miopizar a los pacientes cuando no lo son. Y ya de la edad adulta avanzada, que es a partir de los 40 años, los pacientes tienden a ser menos miopes, o pueden presentarse más miopes, pero ya sería por la catarata o por la por la esclerosis de cristalino. El cristalino se vuelve tan duro que hace que el sistema óptico se vuelva lo que va a quedar para el debate y para la búsqueda de información, que siempre les dejo eso ahí, es realmente si el trabajar así puede hacer que un paciente se vuelva miope o no, que es lo que hemos hablado, ¿sí? Esta parte de arriba sí, la influencia genética, pues evidentemente es por eso en China la gran mayoría de los pacientes en China son miopes, por el factor hereditario. Ya el tema ambiental hace referencia a las distancias de trabajo. Ya eso queda para el debate. Muchos podrán decir, profe, sí, efectivamente, el estar todo el tiempo frente al celular genera miopía porque aumenta el eje anteroposterior. Perfecto. Si hay estudios que lo soporten, perfecto. Pero si los estudios son para después vender un lente, la verdad soy se cae, porque es más el interés comercial que el interés clínico que eso pueda tener. Entonces hay que como empezar a mirar esa parte. Y por último, para terminar esta primera parte, el astigmatismo. Lo mismo, con la acomodación relajada. La imagen de un objeto, aquí sí es importante que sepamos, no es refractada por igual en todos los medianos, que es lo que hablamos aquí. Y la verdad, muchachos, para hablarles de cifras, el 80% de los pacientes tienen astigmatismo. ¿Por qué? Porque el no tener astigmatismo implicaría que tengamos un sistema óptico completamente esférico, ¿cierto? Y por la naturaleza humana, los seres humanos somos asimétricos, ¿cierto? Mi mano derecha puede ser más larga o más corta que la izquierda, ¿sí? Mi oreja derecha puede estar más arriba o ser más grande o más salida que la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. En las córneas es igual. La córnea de los seres humanos no es
100% esférica. Una córnea esférica es que yo cogiera una esfera acá, la partiera a la mitad y así tal cual fuera mi córnea. Y todos sabemos que incluso hasta por principios anatómicos, la córnea es esférica. Es más plana en la periferia, más curva en el centro y tiene un comportamiento de que es más delgada en el centro y más delgada en la periferia. ¿Eso qué implicará? Que la córnea necesariamente tenga dos meridianos diferentes. Por eso siempre encontramos dos valores diferentes en los diferentes, valga la redundancia, meridianos. Y que está asociado a la miopía y a la hipermetropía, que ese es el valor de la esfera, la que nos define si es hipermétrico o si es miópico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es refracción? ¿Qué es meridiano más refringente? ¿Qué es meridiano menos refringente? Ya hablábamos hace 15 días del tema de la refracción y ya todos me decían que es la capacidad que tiene un rayo de luz cuando atraviesa un medio que puede hacer que se desvíe más o que se desvíe menos. ¿Eso va de la mano de qué? Del índice de refracción de ese medio. Que lo ideal es que fuera el índice de refracción 1, que es lo que ocurre en el aire, pero que cada material o cada medio tiene un índice de refracción diferente. ¿Sí? El CR39, el plástico, el policarbonato, el alto índice, etc. La córnea también tiene un índice de refracción que es cercano al 1.336, o sea, es mejor que el CR39 incluso. Por eso es que la córnea pues tiene tan buena calidad visual. Pero tiene diferentes curvaturas, lo que hace que siempre en un paciente en el mismo ojo vayamos a encontrar un meridiano más refringente y un meridiano menos refringente. Entonces, díganme sinónimos de este y sinónimos de este. Sinónimos de meridiano más refringente. Más curvo. ¿Está bien? Fíjense. ¿Qué es refringencia? Entre más refringente sea un meridiano, es que más curvatura va a generar en esa, o más desviación de la luz va a provocar eso. O sea, entre más refringente sea, más convergente va a ser. Entonces, más refringente es más curvo, ¿es correcto? Sí. Más refringente es más ¿qué? Más convergente. Más refringente entonces es ¿qué? Más miope. Más refringente entonces es ¿qué? Más convergente o menos divergente, que sería exactamente lo mismo. Pero no hablemos de antónimos, sino solamente de sinónimos. Entonces, el meridiano más refringente en un sistema óptico, en un ojo, va a ser el meridiano más curvo. Mientras que el meridiano menos refringente, pues es todo lo contrario del anterior. ¿Va a ser cuál? El más plano. Eso es todo. Entonces, siempre en una córnea, cuando yo le haga retinoscopía, cuando yo le haga queratometría, cuando yo le evalúe la agudeza visual para saber su estado refractivo, siempre un solo ojo o una córnea siempre va a tener un meridiano principal que va a ser el más convergente y un meridiano principal que va a ser el más divergente. ¿Hasta ahí estamos todos? Por eso les pinté esa escalita de edad, porque con eso ustedes van a saber siempre. Entonces aquí quedaría, y estos son los más refringentes, estos serían más que o menos refringentes. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Nacho, si hay dudas me van diciendo, porque la verdad creo que sus compañeros de los semestres anteriores no me dejarán mentir, que tal vez esto es lo que más enreda. Esto tal vez lo que más enreda, pero básicamente es porque hay un juego de palabras que a veces parece como un poquito enredado. Más refringente, más curvo, más miope, más convergente. Menos refringente, más divergente, más hipermétrope, más plano. Yo le puedo decir a este meridiano que este es el más refringente, le puedo decir que es el menos divergente. Si es más convergente, es el menos divergente. O puedo decir que puedo tener dos miope, dos hipermétropes o dos positivos
y entre los dos positivos encontrar uno menos positivo que el otro, también, ¿qué es lo que pasaría acá? Si aquí los dos meridianos están acá, siempre va a haber uno más positivo que el otro. El más positivo, pues obviamente va a ser el más positivo, y el menos positivo podría decir que es el más negativo también, porque es exactamente el mismo concepto, ¿cierto? Lo mismo que acá, profe, pero es que usted me está preguntando, sabiendo que los dos son negativos, usted porque me preguntó ahí cuál era el menos refringente, si los menos refringentes quedan para allá. Pues claro, porque si usted tiene dos negativos, supongamos, tengo un menos 11 y tengo un menos 7, entre esos dos yo puedo hablar de lo mismo. Este es el más refringente, pero este es el menos refringente. Este es el más negativo, este es el menos negativo, pero también yo podría decir a este que es el más positivo, comparado con este. Este es el más negativo y este es el más positivo. ¿Por qué? Porque está más cerquita del cero. ¿Estamos? Es todo eso. Simplemente es que están como concentrados porque la verdad puede que confunda el principio, pero si yo tengo claro el concepto, difícilmente me voy a perder en ese juego de palabras. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? Pues porque ahí está la clave de todo. O sea, realmente ahí, cuando nosotros hacemos refracción, a usted cuando le enseñan refracción por cuánto le van a decir, fulanito, neutralice primero el meridiano más plano, o neutralice primero el meridiano más convergente, más divergente, perdón, o menos convergente. Pues tengo que saber ubicado en qué estamos hablando. Porque es que la idea no es hacer una cosa por hacerlo, sí, si le da contra positivo, si le da contra negativo, porque estoy haciendo eso. ¿De dónde sale eso? Y sale básicamente de este principio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde se origina el astigmatismo en un paciente? Pues básicamente de la curvatura de las superficies, obviamente, del centrado de esas superficies o de esas curvaturas y el índice de refracción, que vamos a hablar de cada una de esas tres rápidamente también. Entonces, de las curvaturas, pues lo que yo les decía, siempre va a haber uno más negativo y otro más positivo. Entonces uno va a estar neutralizando en un punto y el otro va a estar neutralizando en otro punto. Lo que hace que haya una diferencia entre los dos meridianos, que entre más distancia haya entre el uno y el otro, más mala va a ser la agudeza visual, más distorsión va a provocar en la percepción visual de ese paciente. Ojo, nosotros para efectos prácticos decimos que la córnea tiene dos meridianos principales, el vertical y el horizontal, pero no es que la córnea esté así exactamente como una cruz. La córnea tiene 360 grados, lo que implica que tenga 360 meridianos principales. Lo que pasa es que para nosotros efectos prácticos dividimos en dos, ¿sí? El vertical y el horizontal, que somos los que vamos a corregir. Y ocurre la famosa paradoja astigmática, ¿cierto? Que es lo que hace que entendamos cómo es que funciona lo que vemos. ¿Alguien sabe cómo es la paradoja astigmática? ¿Han escuchado eso? Sí, más o menos tiene que ver con eso. ¿Lo vieron el primero? Sí. ¿No? Bueno, pues vamos. Pero miren, yo les decía que supongamos que está en la córnea, niños, supongamos que está en la córnea, que hay un meridiano principal, que es el vertical, y hay uno principal, que es el horizontal. Pero la córnea, como les digo, tiene varios meridianos, varias curvaturas, perdón, en ese meridiano. Hablando solamente del vertical. Todos cuando pintamos los meridianos principales, hacemos algo como así. Como estaba en el dibujo incluso ahorita. Si este es uno y este es otro, pintamos, ¿sabes? Los rayos que pasan por acá, focalizan acá. Los que pasan por acá, focalizan acá. ¿Sí? Pues si esta córnea tuviera cada rayo de luz que pasa por cada meridiano, se proyectara en la retina, formarían algo más o menos como así. Si estos que pasan por acá van y focalizan en un punto, pongamos aquí, los que pasan por acá, por este otro, va a pasar lo mismo, ¿cierto? Focalizan en otro punto. Y así sucesivamente para todos. Si yo hago y uno los puntos que me crean todos estos que me van a formar una línea horizontal. Entonces, dicho de otra manera,
todo lo que pasa por mi meridiano vertical de la córnea focaliza horizontal. Todo lo que pasa por mi meridiano horizontal de la córnea focaliza vertical. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, la E del octotipo de la carta de agudeza visual, el octotipo E, esta línea horizontal que usted está viendo, la está viendo gracias a ¿qué? A su meridiano vertical. Mientras que esta línea vertical de esa E, usted la está viendo gracias a ¿qué? A su meridiano horizontal. ¿Cierto? Y ahí se forma esa famosa E, que si mi córnea no tuviera ningún problema, cae en la retina y yo veo esa E perfecta. Pero si yo tuviera un astigmatismo, ¿cómo voy a ver esa E? Como remontada, ¿cierto? Como si estuviera doble. Entonces yo la veo como difuminada, como idea doble, me toca hacer así para poderla identificar. ¿Por qué? Pues porque uno de los dos meridianos está generando esa dificultad y que es lo que hace que nosotros podamos identificar que el paciente tenga astigmatismo. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces lo que está acá, este es el meridiano vertical que todos los rayos van a focalizar, me forma una línea horizontal y pues lo mismo, el meridiano horizontal, si yo proyecto la línea, me va a formar una línea vertical. Y lo mismo pasa si son inclinados por 45, por 135 o por los lados que yo le evalúe. Acuérdense, yo creo que les había dicho a sus compañeros del semestre pasado, alguna vez algún tipo de hombre o mujer tal vez pudo haber hecho la definición más corta y cómica, si se quiere, de la optometría y dijo, profe, pero es que la optometría todo es al revés. Prácticamente tiene razón, ¿cierto? El ojo derecho, todo lo que lo interpreta el cerebro, lo interpreta en el lado izquierdo. La retina temporal recibe información nasal. La retina inferior recibe información, todo el campo visual superior. La retina nasal recibe información de todo el campo visual temporal. Lo que pasa por mi córnea vertical focaliza horizontal. ¿Cierto? Es decir, lo que es miopía es todo al revés de lo que es hipermetropía, etc. Entonces, para que entiendan un poquito que sí, básicamente lo que yo interpreto, lo que estoy viendo básicamente en mi cerebro está invertido, ¿cierto? Y porque estamos trabajando con imágenes, y acuérdense que las imágenes pues tienen su proceso de focalización, para eso lo llaman óptica ocular o lo están viendo con óptica física, ¿no? Van a ver un poquito más. Según la regularidad de los meridianos, según los puntos focales y según la refringencia de los meridianos, es la clasificación del astigmatismo. Desde el astigmatismo, así como la miopía o como la hipermetropía, también tiene una clasificación. La hipermetropía la clasificábamos si era absoluta, manifiesta, facultativa, latente, total. En la miopía si era de la infancia o congénita, del adulto mayor. Pues en el astigmatismo es si los meridianos son regulares, según los puntos focales, que ya hemos hablado un poquito de eso, y según la refringencia de los meridianos. Entonces, lo más fácil de entender la regularidad del astigmatismo es esta imagen que está acá. Si el astigmatismo es regular, es porque entre los dos meridianos siempre va a haber un ángulo de 90 grados. Si el astigmatismo es regular, es porque en los dos meridianos no se cumple ese principio. ¿En qué casos se puede encontrar un astigmatismo irregular? Pues en un teratocono, una ectasia corneal o en pacientes postquirúrgicos que han sido operados y que han sido tocados la córnea con procedimientos quirúrgicos. En la gran mayoría de los casos, los pacientes tienen astigmatismos regulares siempre y cuando la córnea no esté comprometida. Esto sería lo ideal, ¿no? Porque es más fácil corregir esto que esto. Porque cuando hablamos de esto, es lo que nos permite incluso que hasta la hora de la refracción sea difícil. Porque cuando yo haga retinoscopía en un paciente y le esté evaluando el meridiano horizontal, miren que esta es la banda del retinoscopio que yo utilizo para evaluar el estado refractivo del paciente. Cuando lo pase por acá, nunca va a encontrar un obstáculo. Cuando yo lo pase por acá, nunca va a encontrar un obstáculo. En cambio, cuando yo a un paciente le haga retinoscopía con una córnea irregular, ¿qué pasa? Con la misma banda vertical llega un punto en el que los dos meridianos se encuentran. Y aquí es donde las líneas o las sombras se me abren, y ahí es donde uno entiende el por qué las sombras en tijera cuando uno le hace a un paciente retinoscopía y tiene queratocono. Pues se van a dar cuenta
cuando le hagan a un paciente con queratoconio refracción, las sombras van a ser completamente diferentes que cuando yo le hago retinoscopía a un paciente en condiciones normales. La banda, el retinoscopio, no sé si ustedes lo han visto, ¿cierto? El del estuche, el aparato, usted lo prende y te dan una luz en banda. Esa banda se puede poner vertical, horizontal o en los diferentes lados. La banda vertical es para evaluar el meridiano horizontal y sacar el valor. La banda horizontal es para evaluar el meridiano vertical y sacar el valor. Y ese valor que me va a terminar generando la fórmula del paciente, que es la que yo le voy a colocar en las gafas y le voy a tomar la visualización. Para poderlo hacer fácil, pues tendría que ser que cuando yo evalúe el meridiano horizontal, lo evalúe sin ningún inconveniente. Pero si yo hago esto acá, ¿qué pasa? Se van a encontrar los dos, entonces las sombras se van a abrir y va a generar dificultades. Importante de eso, muchachos, que el astigmatismo regular básicamente lo encontramos en pacientes con queratoconio, pacientes con adelgazamiento corneal o pacientes que han sido operados. Pues obviamente la SIC, PRK o cualquier procedimiento que haya tocado la córnea. Según los puntos focales, esto ya ustedes lo tienen más claro, ya eso sí lo han revisado cuando estamos hablando de astigmatismo hipermetrópico, compuesto, simple, mixto, miópico compuesto, simple, mixto. ¿Cierto? Entonces ahí no hay pierde en ese sentido. No sé, ¿alguien quiere hacer el ejemplo de eso? Acá en el tablero, si quieren, poniendo valores si quieren corneales, o mejor dicho, les hago yo este primero y ustedes hacen los otros. Ojo, aquí estamos hablando de un astigmatismo hipermetrópico simple. Vamos a ver si es marcador que me ayuda. Estos son nuevos y no marcan. Gracias. Bueno, entonces vamos a dejar esta escala aquí arriba porque esta nos va a servir. Entonces, un astigmatismo hipermetrópico simple, vamos a ver. Y acá siempre va a ser la retina. Miren, muchachos, otra cosa importante, procuren siempre graficar en este orden, ¿cierto? A la izquierda la córnea, a la derecha la retina, para que siempre nos ubiquemos con respecto a delante o atrás en los ejercicios que estamos haciendo y así evitar que haya confusión, porque si yo pinto la retina acá y la córnea aquí, pues todo me cambia. Yo puedo coger valores de aquí, hipermetrópico simple, decir, bueno, para que sea hipermetrópico simple tengo que decir que uno tiene que caer en retina. Si cae en retina, ¿cuánto es? 44. Entonces yo digo, no, lo que puedo poner que el horizontal sea 44. Y el vertical, pues tiene que ser hipermetrópico. O sea, para que sea hipermetrópico no me sirve ninguno de estos. Pues estos son no primeros. Me sirven estos, cualquiera. Digamos 40. Entonces yo digo, entonces este sería 40. ¿Qué quiere decir eso? El 44 está por 0, el 40 por 9. Cuando yo vaya a graficar los puntos de focalización, que es este, va a caer lo mismo, en retina. Y este de 40, está acá, son 4 dioptrías, va a caer 4 dioptrías por detrás de ¿qué? De la retina, ¿cierto? Entonces aquí me da 44, ¿a cuánto equivale? A 0, o sea que eso sería 0. Y 40, ¿cuánto equivale? A 4. Listo. ¿Cuál sería la fórmula de eso? Pues yo para sacar la fórmula tengo que sacar esfera, cilindro y eje. Vuelve y ve. Esfera es el valor de mediano más plano. ¿Cuál es más plano? ¿44 o 40?
Claro, porque 44 está acá, pero yo miro 40 está acá. Y la curvatura que tiene 44 es más pronunciada que la que tiene 40, o sea que 40 es más plano. O sea que 40 es el que me va a dar el valor de la esfera. ¿Qué cuánto es? 4. Más 4 porque es hipermétrico. El cilindro es el recorrido entre los dos. ¿Cuánto hay de aquí a acá? Menos 4. Y los grados van a ser del meridiano más plano. ¿Cuánto es? 90, que es el de 40. ¿Sí? Ese es un astigmatismo hipermetrópico simple, pues hagamos el ejercicio. Se supone que hay que hacer la transposición para que cuando yo haga la transposición el de aquí me dé neutro. Más 4 menos 4, ¿cuánto me da? Neutro. Más 4 por 0. Ese astigmatismo es un astigmatismo hipermetrópico simple. Ahora, si yo quisiera ver, o por lo menos presumir, o predecir, o deducir cómo es que el paciente está viendo, pues sería muy fácil. ¿Por qué? El horizontal, ¿dónde está cayendo? En retina. ¿Cómo focaliza? Vertical. ¿Cierto? El vertical está cayendo detrás de retina. ¿Cómo focaliza? Horizontal. ¿Cuáles líneas vería más nítidas y cuáles líneas vería más borrosas? En esta. Las verticales más nítidas. Las verticales más nítidas. O sea que de la E, el paciente, esta E la vería muy nítida esta. Y las verticales, las horizontales, ¿cómo la vería? Borrosa. No las vería así. Entonces un paciente, cuando esté con este astigmatismo sin corrección, va a ver las letras así remontadas en las líneas horizontales. ¿Por qué? Porque el meridiano encargado de focalizar horizontal